Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, soy Marixi Mosquera, bienvenidos a Noticias 7. Con el 50.12% de votos, Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo presidente de Perú, según la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de ese país. Así iniciamos, bienvenidos. Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo presidente de Perú. Ganó a su rival Keiko Fujimori con aproximadamente 41.000 votos. El presidente de la República, Rafael Correa, visita varias zonas afectadas por el terremoto en la provincia de Manabí. La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavados Activos fue aprobada por la Asamblea Nacional. Un efectivo de la Policía Nacional fue detenido presuntamente por formar parte de una red dedicada a la venta de pases al interior de la institución. Les contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió varias zonas rurales afectadas por el terremoto en la provincia de Manabí, entre otras actividades como parte del proceso de reconstrucción. Sectores como la comunidad de Quiñones, en el cantón Flavio Alfaro, son zonas rurales, también afectadas por el terremoto. Por ello, el presidente Rafael Correa evaluó albergues como este, donde se atiende a 13 familias. Y bueno, reúne todas las condiciones, nos ha hecho un gran trabajo, solo nos falta una planta de agua potabilizadora que llegará en los próximos días, pero mientras tanto, de todos modos, se trae agua por tanquero, ¿no? Hay varias líneas de acción, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios proyectos, hay que reconstruir carreteras, hay que escuelas, hospital, infraestructura pública, pero también hay un eje de acción donde los alcaldes presentan sus proyectos, por ejemplo, algunos que no fueron causados por el terremoto, pero que ayudan al buen vivir, a la reactivación, qué sé yo, alcantarillado en algún barrio que no tenía, y estamos evaluando todo eso para atender todo lo que sea posible. El Ministerio Coordinador de Bienestar Social aprovecha estos recorridos para ayudar a estas personas a acceder a los bonos de asistencia de damnificados. Tenemos provisiones, está todo bien dotado y lógicamente las personas están seguras dentro del albergue. La mayoría son personas de escasos recursos que destacaron la presencia del primer mandatario. Estamos bien comida, bien cuidada y con el médico estamos al día, estamos bien tratadas. Y nos alegramos mucho que él nos tome en cuenta y que no nos sentimos solos. Luego el presidente se desplazó hacia el sector de La Crespa. Es un asentamiento poblacional en una zona de riesgo. La escuela Luzmila Arteaga sufrió serios daños, así como casas ubicadas al límite de La Peña. Es el caso de Don Augusto, a quien el presidente ofreció reubicarlo, pero en un área segura. Yo en Quiñones, abajo tengo un terraplén que hay hecho, ahí estoy. Así dice que va a hacerme la casa, pero en otro lado. El Ministerio de Salud, por su parte, tiene listo el plan de ejecución de obras de las unidades de la red a construirse. Los centros de salud, 6 direcciones distritales, en total alrededor de 113 unidades. Al mediodía el presidente arribó a Portoviejo en la hacienda Don Juan, compartió de un espacio ameno con los representantes de juntas parroquiales. Aquí el secretario de la Reconstrucción proporcionó detalles del plan de desembolsos de créditos del BEDE. Pues habilitar líneas de crédito hasta un 80% no reembolsable, justamente para que ellos puedan ejecutar proyectos de desarrollo, proyectos de recuperación, de reactivación económica. Además, y en Manta, el presidente recorrió el flamante edificio del SRI a disposición de 141.000 contribuyentes y que cuenta con 60 servidores. Se trata de una moderna instalación que inició su construcción el 1 de diciembre del 2014. Aquí sesionó el Comité de Reconstrucción, que se instaló para analizar temas como la atención en albergues y la ejecución del plan de incentivo productivo. ¿Qué servicios están dando los albergues? ¿Cuánto hemos establecido? Etcétera. Un análisis de tema albergues. ¿Cómo va el desarrollo y la entrega de los bonos en cada una de las áreas? El acceso a los créditos. ¿Cómo se está reactivando la actividad agrícola, la actividad pesquera? Con cámaras de Luis Chiliquinga y José Luis Rodríguez, César García, Ecuador TV.
Y tras el sismo de 7.8 de magnitud en escala de Richter, el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional registra una disminución de las réplicas asociadas con el desastre natural que afectó a las provincias de Manabí y también Esmeraldas. 7 semanas han pasado del terremoto de magnitud 7,8, que tuvo como epicentro la localidad de Pedernales y que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas. Este fue, según los expertos, un fenómeno originado por el choque de las placas de Nazca y Sudamericana. En todo el mundo de la subducción es donde se libera la mayor cantidad de energía en forma de terremotos. Y nosotros nos encontramos en una zona de subducción. Hasta este 9 de junio, el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional ha registrado un total de 1.868 réplicas asociadas al movimiento principal. Es un comportamiento normal después de un evento de esa magnitud. Se debe al acomodamiento de las dos placas, al ajuste de las dos placas. La periodicidad e intensidad de las réplicas disminuyen con el transcurrir de los días. Durante los últimos días no se ha dado eventos mayores. Esto es algo normal que se espera después de cierto tiempo. Al pasar del tiempo estos parámetros tienen que disminuir y es lo que estamos viendo al momento. Ahora lo importante es que la población se prepare para afrontar un evento sísmico. Tenemos que estar preparados en las infraestructuras principalmente, no dejar que se construya mal, sin los códigos debidos, prepararnos, tener nuestra mochila de emergencias y estar listos. Y que se mantenga siempre informada por las fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir, no existe una persona capaz que le pueda decir tal día, a tal hora, va a ocurrir un terremoto de tal magnitud en tal lugar. Es imposible. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y según autoridades de Petroecuador, la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas le genera al Estado un ahorro diario de $1 millón por concepto de disminución en la importancia de combustibles y derivados. Petroecuador justificó la inversión de $1.200 millones para repotenciar la refinería de Esmeraldas. Caso contrario, según el gerente de refinación de la estatal petrolera, esta infraestructura estratégica estaría detenida. Aquí tenemos diversas secciones en la unidad. Tenemos unidades de fraccionamiento, de concentración de gases, de unidades MEROX. Toda esa obra, todos esos sistemas fueron modificados, fueron cambiados. La estatal petrolera estima que con las últimas modificaciones a la refinería se genera un ahorro para el Estado de $355 millones anuales, pues no hay razón para incurrir en gastos de importación de combustible y derivados. Esto se justifica por la seguridad de los trabajadores. Y también tenemos un beneficio. Aproximadamente nosotros, por estos trabajos que hemos realizado, el Estado se beneficia en $1 millón diario. Según cifras proporcionadas por Petroecuador, en la repotenciación de la refinería trabajaron 7.000 personas, de las cuales 6.400 son de la provincia de Esmeraldas. Esta planta opera actualmente a su máxima capacidad, produciendo 110.000 barriles de crudo diarios. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y para el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, el incremento del precio del crudo, la inversión extranjera y la aplicación de leyes que motivan el aumento de la producción hará posible que este 2017 se produzca un crecimiento económico del país. A pesar de la coyuntura internacional compleja, la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y el terremoto que dejó más de $3.300 millones en pérdidas, el ministro Patricio Rivera asegura que el gobierno tomó las medidas adecuadas para estabilizar la economía. Para el próximo año definitivamente tendremos tasas de crecimiento positivo y en este año estamos trabajando para incluso poder mitigar los shocks que hemos tenido como resultado del terremoto. Para el analista Marcelo Varela, el crecimiento ecuatoriano es viable debido a la muestra de la recuperación económica mundial. Se habla que la economía para el próximo año va a bordear entre el 1,5 y el 2%. Entonces, lo que pensaríamos en este punto es que necesariamente las condiciones de nuestro crecimiento irían por la misma medida. Rivera acota que esa progresión dependerá de políticas implementadas por el gobierno, como las alianzas público-privadas. Por ejemplo, Posorja es una iniciativa de más de $1.000 millones con el sector privado. Estamos llevando adelante proyectos que al final de este año se activan. Ejemplo, el Metro de Quito.
Según Rivera, a esto se debe sumar la recuperación paulatina del precio del barril de petróleo ecuatoriano, que hoy bordea los $38. La expectativa es que si se mantuviera un crudo internacional como el WTI, nuestro marcador, de alrededor de $50 el barril de aquí en adelante, el promedio del año sería de alrededor del proformado de $35. Es decir, los precios de petróleo bajos que tuvimos la primera mitad del año se compensarían de alguna manera con el precio del crudo de los siguientes semestres. Por su parte, el analista económico recuerda que no se debe sobrevalorar las expectativas que hay en torno al precio del barril de petróleo en el mercado internacional. Los expertos mencionan que hasta el año 2018 los precios del petróleo tendrán un pico de hasta $60, es decir, no va a subir drásticamente el precio. Según los expertos, la estabilización de las exportaciones, el aumento del precio del crudo y la nueva inversión extranjera ayudarán a consolidar la liquidez. Olga Velasco, Ecuador TV. Y con 105 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos. El debate finalizó el martes pasado y este jueves el ponente del proyecto, Virgilio Hernández, solicitó a la presidenta de la Asamblea que se someta a votación una vez que fueron recogidas todas las observaciones. También puede haber la mayor cantidad de apoyos para una ley que creo que tiene un propósito y un objetivo nacional, que es generar políticas de Estado para instrumentar como Estado una lucha más eficaz contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos. La entidad encargada de vigilar que no se cometan este tipo de irregularidades será la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, que estará adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica. No lleva adelante procesos de investigación, lo que hace es procesar información. Si luego se quiere investigar, esta investigación ya la desarrolla la Fiscalía. Franco Romero, legislador de oposición, dio su voto a favor de la aprobación de la ley. Para él es vital la colaboración que brinden las entidades financieras. Acortar los tiempos que tienen actualmente los representantes del sector financiero, de los bancos privados, para poder reportar los movimientos inusuales. Luis Fernando Torres, mientras tanto, votó en contra por dos aspectos fundamentales, uno de ellos vinculado a la ampliación de competencias que la ley daría al Banco Central. El Banco Central podría entrar al manejo de excedentes y a convertirse de manera muy sutil en un prestamista. ¿Qué razón había para incorporar ese cambio? De aquí el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Hacemos una pausa, pero al regresar les vamos a contar que el proceso investigativo que inició el CES para verificar la autenticidad del título universitario del ex rector de la Universidad de Guayaquil ya arrojó un resultado. Lo sabremos al volver. Llegamos a Venezuela con muchas preguntas. ¿Usted cuál cree que son las causas de la inflación en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Quiénes son los famosos bachaqueros? El fin de ciclo, presidente. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, tremenda pregunta, ¿viste? Son las 10 de la noche, aquí nadie se va antes de las 3 de la mañana. Las respuestas hoy a las 22:30 en Mundo al Revés. En el cerro, un canto hermoso para cantar, que merucos hay en el cerro, ya la gente empezó. Estar alerta no es lo mismo que caer en pánico. En caso de sismo, revisa después. Revisa las condiciones de tu casa. No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no haya fuga de gas. Utiliza el teléfono solo para emergencias. Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta. Ecuador TV, somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al EQ 911. César se dirige hacia donde una víctima de un ataque feroz. Tasha me atacó de forma muy agresiva. Me dejó cicatrices en el brazo. Es posición de cacería y está a punto de embestir. Dios mío. Yo aquí veo problemas. César 911. Hoy, 20:15. Lo lastimará severamente o incluso lo matará. Ecuador TV, somos alegría.
Regresamos con más información. Como lo anunciábamos, el Pleno del Legislativo dio inicio al debate en segunda instancia del proyecto de ley que busca regular a las compañías que ofrecen servicio de medicina prepagada. Pamela Falconi es la legisladora autora de la propuesta. En esencia, dice, la norma garantizará un óptimo servicio en favor de los más de 800,000 ciudadanos en todo el país, afiliados a la medicina prepagada. El único objeto social que tienen que tener las empresas de medicina prepagada es la salud. El presidente de la Comisión de Salud y ponente del proyecto de ley expuso las condiciones administrativas bajo las cuales deberán operar las compañías aseguradoras. Las compañías deben garantizar el acceso a todos los servicios integrados de salud y atención integral, garantizarle a los usuarios atención ambulatoria, atención prehospitalaria, atención hospitalaria, prestaciones de prevención. Dicen que es indispensable evitar que los recursos de los afiliados se inviertan en negocios paralelos, lo que en otros países ha llevado a las empresas de medicina prepago a quebrar. Se dedicaron a hacer otras actividades que no les correspondía como objeto social en salud. Por ejemplo, patrocinar equipos de fútbol. Moisés Tacle, legislador social cristiano, coincide en que existen ciertos abusos por parte de empresas en detrimento de los beneficios de sus afiliados. He sido testigo de cómo, por ejemplo, los contratos de medicina prepagada que tenía la institución para sus empleados, para sus profesores, tenían con frecuencia cambios inesperados, no previstos, con el argumento de que se había elevado la denominada tasa de siniestralidad. Otro aspecto importante de la norma es que erradica todo intento por discriminar a los usuarios, ya sea por su edad, algún tipo de discapacidad o preexistencia médica. Se garantiza el acceso efectivo a estos servicios para todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente para aquellas personas que insistentemente fueron estimadas como de doble siniestralidad o aquellas con enfermedades preexistentes o catastróficas. Este proyecto de ley no crea más burocracia y los ciudadanos, en el caso de tener una denuncia, podrán acercarse a la Superintendencia de Compañías. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el proceso de investigación que inició el Consejo de Educación Superior para la verificación del título del exrector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Casís, concluyó. Mediante una carta, la Universidad Daniel Alcides Carrión negó que Casís haya formado parte de sus estudiantes. Informa que la escuela de posgrado no ofrece ni ha ofrecido el doctorado en salud pública. Asimismo, que el señor Roberto Casís Martínez no es ni fue alumno de ninguna de las maestrías y doctorados que ofrece la indicada escuela. Respaldamos la decisión adoptada por el OCAS de dejar sin efecto el encargo del doctor Casís. Felicitamos las decisiones tomadas por el OCAS por resguardar a la institución. El teniente de policía Alexis C., presunto organizador de la red de venta de pases al interior de la institución, va a permanecer en el centro de detención provisional de El Inca en Quito. La madrugada de este jueves fue capturado en Ibarra tras ejecutar un operativo conjunto entre la policía y la fiscalía. 12 horas después de su captura, el centro de detención provisional fue el lugar de traslado determinado para Alexis C. Llegó en un vehículo escoltado por integrantes del grupo de intervención y rescate en medio de la protesta de sus allegados. No pueden meterle a él aquí. Alexis C. es teniente de policía y, según las declaraciones de sus excompañeros, sería el organizador de una red interna de venta de pases, la cual habría operado 10 meses, tramitando más de 1.300 procesos policiales y generando ganancias por al menos $6 millones. Él habría tenido la calidad, por decirlo menos, de cabecilla o del organizador de esta estructura criminal. La boleta de captura para el teniente de policía fue emitida en diciembre de 2015, pero desde esa fecha se desconocía su paradero. Incluso, esto fue motivo para ubicarlo en la lista de los más buscados. En el domicilio que habría estado esta persona sería el domicilio del abogado patrocinador de este individuo. Este joven Alexis ha llegado el día de ayer en la noche a mi domicilio en busca de protección y apoyo. Estaba previsto ya la entrega, pero sin embargo, bueno, se adelantó las autoridades. Obviamente su apariencia física está variada, de acuerdo con la última fotografía que teníamos de él. El denominado caso Estrella Dorada se desarrolla en la Corte Provincial de Pichincha, debido al fuero de uno de los implicados, el excomandante general Fausto T. Alex Llanos, Ecuador TV.
Y para el escritor ecuatoriano Jaime Galarza, la presencia de la Agencia Central de Inteligencia Americana, CIA, en Ecuador, queda confirmada por hechos que se dieron en la historia del país y también por episodios más recientes, como las violentas protestas en contra del gobierno durante el 2015. Financiados por la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense. En las entregas especiales sobre la presencia de la CIA en el Ecuador, que el canal multiestatal Telesur ha transmitido durante esta semana, el escritor ecuatoriano Jaime Galarza hizo un análisis de la actuación de los agentes de la CIA en años anteriores. La CIA operó contra varios líderes de América Latina. No olvidemos que pocos días después de asesinado Roldós aquí, cayó en un accidente similar en las montañas de Panamá, Omar Torrijos. Para Galarza, autor del libro La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador, a los agentes de la Central de Inteligencia se los reconoce por varios aspectos. Los agentes de la CIA actúan, se los identifica por las líneas de acción. Y eso es lo que ocurre con Andrés Páez y otros, que pueden ser calificados como agentes de la CIA, no porque conozcamos el carnet de afiliación a la CIA, sino por sus métodos, por su conducta. Y asegura que las estrategias siguen líneas de actuación ya conocidas. No hay que olvidar que en estas marchas violentas, que él, Pazmiño, el propio Guillermo Lasso han auspiciado, se han exhibido camisas negras que nos recuerdan a Mussolini. Sostuvo también que en la actualidad se están aplicando tácticas que se usaron en contra del expresidente Jaime Roldós. Se llevó adelante una campaña totalmente agresiva. Se presentaba a Roldós como un emisario de Cuba, como el hombre que iba a entregar el país al comunismo, que iba a destruir las fuerzas armadas, que iba a acabar con la religión católica, cualquier cosa, con tal de crear un ambiente de odio y de miedo al mismo tiempo. Además hizo referencia a un hecho que se dio días antes de la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010, en el que involucra a una ex agente de la CIA que operó en el país con el seudónimo de SWAT y quien supuestamente había dejado el Ecuador desde la llegada del presidente Rafael Correa al poder. Lo curioso, lo grave en este caso, es que vísperas del 30 de septiembre se le encontró en reuniones nada menos que dentro de la Asamblea Nacional con asambleístas, miembros de Sociedad Patriótica. También se refirió al ex jefe de la inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, quien fue separado de la institución luego del bombardeo en Angostura en 2008. Él mismo se desenmascaró cuando entregó todo lo que había descubierto, los equipos, las computadoras, a la CIA para que no pudiera recuperar el Estado ecuatoriano. Él ha seguido actuando en la vida política del país de forma muy activa. Es uno de los elementos conspirativos a tiempo completo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que ordena a Ecuador pagar $96 millones más intereses en el juicio denominado Chevron 2, nada tiene que ver con el proceso ambiental que compatriotas amazónicos iniciaron en 1993 contra la petrolera estadounidense. Son dos cosas distintas, las precisa Pablo Fajardo, quien es abogado de los demandantes de Texaco, hoy Chevron, por los daños que provocó la petrolera en nuestra Amazonía entre los años 60 y 90. Este juicio por daño ambiental comenzó en 1993 en Estados Unidos y pasó luego, en su etapa final, a la Corte de Justicia de Sucumbíos, instancia que dispuso el pago por concepto de indemnización para los afectados amazónicos por $9.000 millones. El juicio nuestro avanza sin ningún problema. Tenemos hoy nuestra acción en la Corte Constitucional Ecuatoriana, que esperamos un fallo aquí también, ojalá pronto. Previo a este dictamen, la petrolera Chevron interpuso una demanda arbitral internacional en el 2009 con el argumento de que los daños ambientales en la Amazonía fueron provocados por Petroecuador y no por ellos. Este litigio aún no se resuelve. La defensa de los afectados ha impulsado varias acciones legales en diferentes países con la intención de que Chevron no se salga con la suya. Y tenemos 3 acciones de exequatur o de homologación de sentencia en cortes extranjeras, que es de Canadá, Brasil y Argentina, donde estamos avanzando sustancialmente. Ahora,
El dictamen de la Corte de Justicia de los Estados Unidos, que dispone el pago de $96 millones más intereses por parte del Estado ecuatoriano a Chevron, obedece a otra causa legal que viene desde 1996. Son 6 juicios de carácter comercial que en los años 90 planteó Texaco en contra del Estado ecuatoriano. No tiene nada que ver ese caso con el daño ambiental causado por Chevron en nuestra Amazonía. Bueno, estamos esperando que nos cobre y veremos qué hacemos, porque no se ha pronunciado Chevron. Todo eso es fruto también de los tratados de protección recíproca de inversiones, ese inmenso daño que se le hizo al país. Javier Ceballos, Ecuador TV. La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, a través de su jefe Mariano Cucho, anunció que se han procesado el 100% de las actas electorales. Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo presidente de este país con un 50.12% de los votos. En rueda de prensa, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho, indicó que fueron procesadas el 100% de las actas y anunció los resultados oficiales. La organización política Peruano por el Cambio obtiene el primer lugar con el 50.12% de los votos válidos, que representan 8.580.474 votos. La organización política Fuerza Popular obtiene el segundo lugar con el 49.88% de votos válidos, que representan 8.593.036 votos. Además, recalcó que el proceso fue una muestra democrática, donde el pueblo resultó vencedor. Estas fueron las primeras impresiones del ganador de la segunda vuelta electoral en Perú. Tomamos este virtual veredicto con mucha modestia, porque el Perú tiene grandes retos por delante y queremos un país unido. Tras un intenso recuento de votos que se extendió por 4 días, el economista de 77 años llega al poder para dirigir al país por un periodo de 5 años. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en la quinta reunión extraordinaria del Consejo Político de Alba TCP en Caracas, los países miembros decidieron respaldar la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en Venezuela, aprobada mediante una declaración especial. Además, rechazan los planes desestabilizadores y la declaración del Parlamento Europeo sobre esta nación. Del Consejo Permanente con el consenso de 34 países miembros rechazando lo que estaba fuera de lugar por parte de la Secretaría General. Entonces no se busca atrincherarse desde una posición sectaria, más bien se busca ampliar el consenso. Y 4 personas muertas dejan un tiroteo en un mercado local de alimentos ubicado frente a los edificios del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de Israel en Tel Aviv. 2 hombres armados atacaron a varias personas en un popular centro comercial de Tel Aviv. Según información de la policía, los atacantes son 2 primos palestinos de 20 y 21 años, procedentes de la localidad de Yatta, en el área de Hebrón. En los videos que circulan por las redes sociales, se observa el momento en que los asaltantes, después de tomar algo en el lugar, sacan sus armas automáticas y disparan contra las personas que se encontraban allí. Después intentan ingresar en la zona cerrada del centro, pero fueron bloqueados por los vigilantes. Horas después fueron capturados por la policía. El ataque deja 4 personas muertas y varios heridos. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel responderá al ataque y anunció algunas medidas en contra de los ciudadanos palestinos. La acción decidida de los ciudadanos, el personal de seguridad y la policía ha evitado una tragedia mayor. Vamos a tomar las medidas necesarias para frenar a los atacantes y proteger a los que necesitan ser protegidos. Además, convocó a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno. Ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque, pero varios líderes de Hamás en Gaza han saludado el tiroteo como un acto heroico. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El presidente Barack Obama decidió apoyar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de noviembre. Además, estudiantes en Santiago de Chile se movilizaron y exigen educación gratuita.
Un autobús en el sur de Brasil se salió de la carretera y se estrelló, dejando al menos 16 muertos y decenas de heridos. Los bomberos informaron que el accidente ocurrió alrededor de la medianoche del miércoles, en las afueras de Mogi das Cruzes, una ciudad al este de Sao Paulo. Bajo el lema Chile se cansó, la Confederación de Estudiantes junto a otras organizaciones estudiantiles convocaron para este jueves a una movilización nacional y exigen a las autoridades una educación gratuita y que respondan a las 13 propuestas enviadas al gobierno, entre ellas un nuevo sistema de financiamiento. Más de 14.000 personas asisten al funeral musulmán de Mohamed Ali. Con ello se da inicio a 2 días de ceremonias para despedir a la leyenda del boxeo y de importantes luchas políticas. Este viernes se desarrollará la segunda parte de las exequias con una larga procesión de la carroza por las calles de la ciudad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a través de un video difundido por las redes sociales, dio su apoyo a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton para las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre. En horas de la mañana se reunió en la Casa Blanca con el senador Bernie Sanders. Alrededor de 2.000 soldados del ejército de Níger fueron enviados a la zona del lago Chad para luchar contra el grupo extremista Boko Haram. Según medios locales, en los últimos días este grupo ha llevado a cabo varios ataques en el sur del país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, así finalizamos. Como siempre, gracias por su compañía. Recuerden, hay más noticias a las 9 de la noche. Mientras tanto, usted se queda disfrutando de la programación de Ecuador TV. Pasen bien.